Hola, buenas noches. Estamos aquí nuevamente con nuestros estudios bíblicos. La verdad, en estos momentos me encuentro solo, ya que durante la reunión tuvimos una serie de inconvenientes, problemas técnicos y el video quedó sin sonido, así que estoy nuevamente aquí grabando para que nos podamos poner al día y sobre todo pues que las personas que no se pudieron conectar ese día tengan la oportunidad también de estudiar la palabra lo mismo que estudiamos ese día, ¿no? Entonces oremos y empezamos. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder nuevamente tener los equipos, grabar tu palabra, Señor, poder estudiar nuevamente tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea una guía para mí en esos momentos, que pueda tener yo tranquilidad y sanidad en mi boca para poder grabar nuevamente el estudio bíblico, Señor, y que las personas que van a escuchar este estudio bíblico, que lo están escuchando en este momento, que puedan aprovechar este tiempo, Señor, que puedan aprovechar este tiempo para poder crecer en ti, Señor, para que puedan conocerte un poco más, Señor, ver de lo que tú haces, Señor, en las vidas de cada una de las personas, lo que has hecho durante miles y miles de años, Señor, durante la creación de la tierra, Señor. Te lo pido, por favor, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como habíamos visto la semana pasada, habíamos tenido el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Habíamos estado hablando un poco acerca pues, de quiénes eran los judíos, quiénes eran los samaritanos, por qué se dividían tanto o por qué tenían como tanta discusión entre ellos, y veíamos mucho acerca del templo, ¿no? Del lugar de adoración, las costumbres, la comida kosher. Mm, pero también veíamos mucho el encuentro de Jesús, o más bien nos enfocamos en el encuentro de Jesús con esta mujer y cómo Jesús se presenta y se revela a esta mujer como el Mesías, ¿no? Siendo la primera persona que Jesús se lo revela, mm, así directo en palabras, ¿no? Y sobre todo a una mujer que pertenecía a un pueblo al cual estaban en discusión, ¿no? Y veíamos cómo el mismo Jesús, o más bien Jesús, es capaz de restaurar cualquier relación, que de hecho eso es lo que vamos a ver incluso en los primeros versículos del estudio del día de hoy. Entonces, leamos versículos 31 al 33. Y dice: Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Entonces lo primero que vemos ahí es la palabra entre tanto. Esa palabra entre tanto podemos interpretarla como mientras tanto. Eso quiere decir que mientras la mujer daba testimonio la mujer daba testimonio del hombre que le había dicho todo, los discípulos se encuentran nuevamente con Jesús. Los discípulos le hablan acerca o le piden a Jesús que coma. Sin embargo, Jesús les dice que él ya tiene una comida que ellos no saben, o que en otras palabras, o más bien en el idioma original, la palabra original como la hemos visto durante ya varios estudios bíblicos, es la palabra eido, que es la palabra comprender. Y nuevamente Jesús está hablando de una forma muy clara para él, pero que los discípulos aún no estaban listos para comprender qué era lo que Jesús hablaba. Y es que Jesús está hablando de un alimento no como el que conocemos. Con momentos como esos podemos ver a futuro en el momento que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces podemos ver cómo Jesús desde un principio, él deja claro, como lo dije anteriormente, el reino de Jesús no es de este mundo. Nosotros nos enfocamos mucho en las cosas del momento, en lo que va a suceder ahora o lo que va a suceder mañana, pero siempre, y eso viene especialmente para mí, tener siempre presente el futuro, ¿no? A la eternidad, no el futuro de unos cuantos años, sino sobre todo la eternidad. Sabemos que esta vida
va a terminar, ¿no? Pero hay una vida que nos espera y la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir, no? Y algo que podemos interpretar acerca de estos tres versículos es que en estas palabras el Señor Jesús reveló el secreto de su fuerza y la debilidad de sus discípulos. ¿Y cuál era la comida de Jesús? Pues la vamos a ver más adelante, ¿no? La comida de Jesús lo está diciendo muy claro. Él tiene otra comida y esa comida es su fuerza, es lo que lo mantiene a él, lo que lo lleva a cumplir lo que él debe hacer. Pero continuemos, lo vamos a ver en los próximos versículos, versículos 34 al 38, y dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces lo que podemos ver en estos primeros versículos, y es que Jesús les dice muy claramente, ¿no? Que la comida es hacer la voluntad del que lo envió. Increíble, ¿no? Hacer la voluntad del que lo envió. Es decir, cumplir el propósito, los decretos. El propósito de Dios, ya que sabemos de que Dios es el que envió a Jesús, es tan importante para Jesús que las noches antes de su crucifixión, y eso lo vamos a ver más adelante, incluso lo vemos más específicamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42, perdón, que la noche antes de su crucifixión, aún sabiendo Jesús lo que sucedería en las próximas horas, él ora diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos ver algo muy interesante, ¿no? La frase si quieres. Y es que Jesús sabe que la comida de Él es la voluntad del Padre. Y no es que Dios pueda cambiar o que Dios un día quiera una cosa y un día Dios quiera otra. No, Jesús ya sabía lo que esperaba. Él ya sabía lo que iba a venir. Sin embargo, con esa frase, si quieres, Él reconoce que es la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. A Él lo dice allí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que podemos ver es el alimento de Jesús, ¿no? Jesús era un hombre que estaba enfocado en lo que debía hacer. Sabía lo que debía hacer, ¿no? Y al tener claro lo que debía hacer, eso lo alentaba a seguir más adelante, incluso hasta llegar a la cruz. Esa era la voluntad esa era la comida de Jesús, perdón, la voluntad de Dios. Pero también podemos ver más adelante, y eso es lo que vemos en el versículo 34, pero vemos cómo Jesús eh, hace como un cambio, ¿no? Pero vamos a ver que este cambio en realidad tiene mucho sentido. Y entonces vemos que Jesús en los versículos 35 al 38 empieza a hablar acerca de la siega. ¿Y qué es la siega? La siega es cortar la hierba. Y habla acerca de unos campos, pero es que esa palabra campos es la palabra en el idioma original jorá, que significa heredad. Entonces, ¿qué podemos ver? Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad la heredad porque ya están blancos para la siega. Y esto me recordaba mucho a mí acerca de cuando leemos en el libro de Hebreos que Jesús es el heredero de todo, ¿no? Eso lo podemos ver más adelante. Y es muy interesante ver cómo los campos que Jesús veía eran su heredad. Es como lo que el Padre le deja a sus hijos. Y esa era la heredad de Jesús. Los campos. Pero ¿qué son estos campos? ¿Qué son estas heredades? Es lo que se ha sembrado. ¿Y qué es lo que se ha sembrado? La semilla, la palabra de Dios, lo que veíamos anteriormente con los profetas, ¿no? Con Juan el Bautista, como lo vimos en el primer capítulo. Cómo Juan hablaba y anunciaba acerca del reino de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, llegó el momento de sesgar. Pero miren lo que dice el versículo 36, me encanta y me gusta mucho, porque es que eh, Jesús habla acerca de un salario, ¿no? Y de un fruto de vida eterna. Y antes que nada, pues hablemos del fruto de vida eterna. Esa fruto de vida eterna es la salvación de las almas, la salvación de todos los perdidos. Es para la vida eterna. Pero ese salario es muy... No es que
lo hagamos por dinero, no es de que compartamos el evangelio y luchemos por las almas por dinero, no. Sin embargo, vemos cómo Dios se encarga, ¿no? Se encarga de los que siembran la palabra, de los que recogen la palabra. ¿A qué se refiere con esto? Digamos, yo hoy estoy compartiendo el evangelio con ustedes, la Biblia. Pero eso no quiere decir que ustedes toda la vida van a estar conmigo. Eso no quiere decir de que si yo no enseño, entonces no está la palabra. Y ahí lo podemos ver. Uno es el que ciega. Yo en esos momentos estoy cegando, pero yo no sé si vaya a recoger. Perdón, yo en esos momentos estoy sembrando, pero yo no sé si vaya a cegar, que es muy diferente. Entonces yo hago una parte del trabajo, otras personas lo hacen otro. Y esto me recuerda mucho a Hebreos 6, la parte del salario. En Hebreos 6 hay una promesa que dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Que Dios no es injusto, que Dios siempre tiene presente todo lo que hemos hecho por la obra, por su obra. Y eso es un mensaje para todos, ¿no? Especialmente para los que pues nos dedicamos por completo a la iglesia, a enseñar. Vemos cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿no? Y en la parte final del versículo 36 en adelante vemos una frase muy interesante que dice para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿qué podemos ver? Es que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Como les decía anteriormente, yo soy el que yo estoy sembrando, pero otro probablemente va a cegar. Y esto es un trabajo en equipo. Nadie va a poder decir yo lo hice solo. Y recuerdan lo que veíamos en los versículos, en los capítulos pasados, cómo uno llevaba al otro y al otro, cómo Andrés llevó a Pedro, cómo Natanael, si no estoy, si no me estoy equivocando, eh, lleva a, ay, se me olvidó el nombre, perdón, cómo Felipe lleva a Natanael, ¿cierto? Como María llevó a los sirvientes, a los siervos en las bodas de Canaá a obedecerle a Jesús con esa frase tan sencilla de hagan todo lo que Él les diga. Así que siempre es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque es que sabemos de que estamos dentro de la obra de Jesús. Y es que lo que vemos es que Jesús es el heredero, ¿no? Como lo decía anteriormente. Y va a llegar un momento en que Él habrá de pasar por lo que es suyo. Jesús en este momento, hablando de el tiempo en que sucedieron los eventos de estos versículos en Juan 4, él ya estaba empezando dijo que iba a empezar a recoger, ¿no? A cegar, pero aún todavía estamos sembrando, nuevamente. No quiero sonar redundante, pero en esos momentos estamos sembrando. ¿Y qué podemos sacar para la vida de nosotros? Que estamos en tiempo de siembra, ¿no? Aún no ha llegado la siega porque el heredero aún no regresa, pero sabemos que el heredero va a regresar. Y cuando el heredero regrese, ¿seremos fruto de vida eterna? ¿O seremos parte de lo que se quema? Esa parte de lo que se recoge del sembrado que ya no sirve. Muchachos, estamos en los tiempos de la gracia. Estamos en tiempos aún de siembra. Pero todas las cosas que vemos en el mundo, podemos ver de que pronto el heredero va a regresar, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo nos encontrará el heredero? ¿Cómo nos encontrará? Pero continuemos. Versículos 39 al 42. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces vemos nuevamente la palabra testimonio. Esta palabra ya la hemos visto en reuniones anteriores, en estudios bíblicos anteriores, pero yo, ¿por qué quiero hacer énfasis en esta palabra? Porque es que esta palabra viene de su idioma original que se llama el martureo. Y esta palabra martureo es de donde viene nuestra palabra los mártires, ¿no?
Y esta palabra es acerca de se refiere a un testigo que es capaz de dar su vida por lo que está diciendo. Es decir, que esta mujer lo que hacía o lo que decía, el testimonio que estaba dando era a tal punto de que esta mujer era capaz de dar la vida por lo que ella decía, ¿no? Por dar el testimonio acerca de Jesús. Pero también podemos ver que las personas que estaban allí en Samaria ya decían que ellos creían por lo que ellos mismos habían oído, ¿no? Y esa palabra oído es muy interesante porque es la palabra obedecer. Es decir, que esas personas no se quedaron única y exclusivamente con lo que dijo la mujer. También fueron, escucharon a Jesús y obedecieron. Interesante, ¿no? Como samaritanos, personas que no la iban con los judíos, le pidieron a un judío o a un grupo de judíos, especialmente a Jesús, que pasara 2 días con ellos. Y de ahí en adelante obedecieron, ¿no? ¿Y qué podemos sacar? ¿Qué podemos aplicar esto para nuestras vidas? Algo que podemos aplicar para nuestras vidas es muy interesante. Y es que la reconciliación que puede haber en y a través de Jesús llega a límites que quizás nadie se podría imaginar. Pero para que esto suceda es necesario confiar en Él y obedecerle. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en que puede haber una discusión muy grande en nuestras vidas. Puede haber muchos problemas, pueden haber situaciones que pensemos que quizás nunca vamos a poder sanar, recuperar de peleas con familiares, amigos, hermanos, primos, conocidos. Pero veamos lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús eh, resarció o solucionó este conflicto, ¿no? Pero es necesario confiar en Él, es necesario obedecerle, no es decir, Jesús, tú estás en el centro y entonces ya arreglaste todo. No, es poder vivir como Jesús, es poder obedecer a Jesús para que podamos restaurarnos, ¿no? Y otra cosa que podemos sacar para nosotros del último versículo, y es que es necesario que nosotros demos testimonio de Jesús, pero debe llegar un momento en que cada uno debe decir, yo lo viví, así que yo también creo, yo también le obedezco. Es decir, muchachos, a veces nos podemos desgastar compartiéndole a las personas una y otra y otra y otra vez. Pero las personas tienen que tomar su propia decisión. Tienen que reconocer a Jesús. Hay personas que ven a Jesús, se les habla y, sí, ok, muy bien, un gran maestro. Sí, enseñaba bonito, decía cosas bonitas, pero no lo ven como es Él, como el Hijo de Dios. Muchachos, una tarea tenemos nosotros, ¿no? Compartir el Evangelio, pero las personas tienen que obedecerle, ¿no? Muy importante para nosotros. Continuemos. Entonces vamos a empezar, por decirlo así, una nueva sección dentro del capítulo, donde vamos a ver a un noble, una persona que trabajaba para el rey, y a Jesús. Entonces leamos los versículos 43 al 45 y dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces Galilea es una ciudad que queda al norte de Samaria. Sabemos de que Jesús pues se encontró con la mujer samaritana en Sicar, de ahí pasó 2 días en Sicar, que es la tierra de Samaria, y 2 días después se dirige a Galilea. Entonces, ¿qué podemos ver? En el mapa que estamos viendo podemos ver la flecha amarilla. Esta flecha que está aquí es la flecha en la cual indica el lugar donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. Probablemente Jesús recorre esta ruta que vemos aquí, ¿cierto? Y llega a esta zona, que es Galilea. Específicamente Jesús va a llegar a esta ciudad que se llama Caná, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces en los versículos vemos también
pues que Jesús llega con los galileos y también dicen que los galileos lo recibieron bien, ¿sí? Ah, nos dice que lo recibieron, creo que bueno, en fin, continuemos, perdón, me enredé. Entonces dice que lo recibieron porque ellos lo habían visto lo que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Y de qué fiesta nos está hablando? Nos está hablando de la fiesta de Pascua, la cual estudiamos en el capítulo 2, en los versículos 13 al 22. Aquí hay como una discusión entre los expertos acerca de esta tierra de Galilea. Así que quiero leerles algo. Dice, los otros evangelistas, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan en confirmar que Galilea es la tierra de Jesús. Sin embargo, estos lo recibieron bien, así que quizás su tierra sería Judea, la tierra del rey David, o quizás es porque esta bienvenida no es de corazón. Como veremos más adelante, los buscaban a Jesús por lo que él podía hacer. Para los judíos de la época, el Mesías debía ser un hombre poderoso que los liberaría de la opresión del imperio romano. De hecho, en la actualidad, los judíos, ellos están esperando aún el retorno del Mesías que los hará reinar. Ellos omiten el capítulo 53 de Isaías, donde hablan acerca del Mesías sufriente, ¿no? Quizás por esto lo recibieron bien. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén y pensaron que Jesús venía con poder, con fuerza, a acabar con el imperio romano, ¿no? Incluso, quizás por eso, como lo vamos a ver en el versículo 48, es que Jesús utiliza la frase de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, porque incluso él les dice que ellos necesitan milagros para creer. Difícil, ¿no? Quizás es como un poco duro, quizás de parte de Jesús hablar de esta forma, pero aunque suene duro es la verdad, ¿no? Siempre una pequeña enseñanza para nosotros es que tenemos que hablar siempre con la verdad, aunque incomode, ¿no? Aunque en estos últimos tiempos sea tan difícil hablar la verdad. Pero tengamos cuidado, ¿no? La verdad también se debe hablar con compasión. No podemos hablar con la verdad y ser fuertes, rígidos, ¿no? Podemos hablar la verdad con amor. Y yo creo que es una forma mucho más fácil de poder vivir tranquilamente, ¿no? Pero continuemos para que veamos un poco más acerca de la historia. Versículos 46 al 47. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, nuevamente vamos a nuestro mapa. Jesús se encuentra con la mujer samaritana aquí, en Sicar, en territorio samaritano. Sí, en territorio samaritano. Se dirige probablemente por este camino hacia la tierra de Galilea y llega a la ciudad de Caná, como lo vimos ahora. Y ahorita vemos acerca de un oficial del rey que vive en Capernaum, es decir, aquí donde está la flecha roja. Es decir, toda esta distancia separaba a Jesús, o al oficial más bien, de Jesús. Pero entonces nos dice que es un oficial del rey. ¿Y de qué rey estamos hablando? Estamos hablando del rey Herodes Antipas. Ese rey Herodes Antipas era el encargado, pues, o la persona que estaba gobernando durante todo ese territorio. Algo que también podemos ver es la distancia, ¿no? La distancia de Caná a Capernaum es aproximadamente unos 34, 35 kilómetros de distancia. Estuve investigando un poco y dicen que uno puede recorrer esos 34 o 35 kilómetros de distancia en unas 7 horas. Quizás algunos la recorran en menos, pero bueno, esa es la estipulación de ¿qué? De Google. 7 horas caminando. Pero bueno, ¿qué vemos? Que este hombre se le acerca a Jesús y le ruega, ¿no? Que vaya con él y que sane a su hijo que estaba a punto de morir. Podemos ver o imaginarnos más bien cómo este hombre en su desespero viajó 7 horas buscando quizás para él la única persona que podía sanar a su hijo. 7 horas caminando. Recordemos cómo era la situación
en esta época, ¿no? No habían carros, no habían motos, quizás, bueno, probablemente sí habían caballos, ¿no? Pero pues no eran caminos fáciles de recorrer, ¿no? Y vemos que este hombre, sin encontrar quizás un médico, alguien que pudiera sanar a su hijo, escuchó acerca de Jesús, de cómo la fama de Jesús se había esparcido por diferentes partes, y este hombre en su corazón supo de que Jesús era el único que podía sanar a su hijo, ¿no? Pero entonces continuemos. Versículos 48 al 50. Y dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo muy interesante, sobre todo en la última parte, ¿no? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. No necesitó nada más. Aunque Jesús le dice, estás necesitando un milagro, ¿no? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En el versículo 28, como lo hablamos anteriormente. Sin embargo, vemos como este hombre, que era un oficial del rey, solamente necesitó la palabra de Jesús. Los samaritanos solamente necesitaron la palabra de Jesús. Pero los suyos necesitaban milagros, necesitaban señales, necesitaban prodigios. Pero bueno, ¿qué podemos aplicar aquí o qué podemos encontrar para nuestras vidas? Y es algo muy, muy interesante, muchachos, algo que quizás nos confronte a todos, que nos va a exhortar a todos, y es que nuestra fe no debe depender de milagros, de señales visibles. Nuestra fe debe depender de la palabra de Dios. Increíblemente podemos decir que debemos seguir el ejemplo de los samaritanos, que solamente creyeron en la palabra, o en el ejemplo de este hombre. Los samaritanos, aquellos que tanto odiaban los judíos, nos están dando un ejemplo de fe, ¿no? Creer única y exclusivamente la palabra de Dios, la palabra de Jesús. En muchas ocasiones nosotros estamos esperando ver para creer, pero Jesús nos dice, cree para que veas. Nuevamente, ¿no? El reino de Jesús no es de este mundo, es todo lo contrario. Nosotros queremos ver para creer. Jesús nos dice, crean y después verán. Es un reto, ¿no? Un reto constante a nuestra fe, a lo que estamos acostumbrados, a nuestras creencias, ¿no? Pero bueno, continuemos. Continuemos, ya vamos terminando. Bueno, me van a disculpar allí. Era versículo 51, no 41. Aquí ya lo acabo de acomodar. Y aquí vamos a leer estos 4 versículos y vamos a ver algunas cosas. Y dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, ¿qué podemos ver? Lo que vemos es que el hombre, cuando va llegando a su casa, va llegando a su tierra, le salen sus siervos y le dan la noticia de que el hijo está bien, que el hijo se ha sanado, que el hijo vive. Y él pregunta a qué hora sucedió esto. Y le dicen que a las 7, es decir, a la hora séptima. Y sabemos que la hora séptima es a la 1 de la tarde. Así que lo que podemos ver es que cuando Jesús le dice a este hombre que el hijo vive, era la 1 de la tarde del día anterior. Pero ¿por qué quiero que recalquemos tanto esto? Miren, Jesús le dice, hagamos un poco de matemáticas. Jesús le dice a este hombre que a la 1 de la tarde que su hijo vive, que vaya. Digamos que este hombre le haya tomado 1 hora en alistarse, y eso que estoy exagerando, alistar sus cosas para viajar, para regresar a casa y ver a su hijo.
Pongámosle que este hombre haya salido a las 2 de la tarde, pero recordemos que no había energía, ¿no? No había electricidad, así que al caer la noche, ¿qué sucedía? Este hombre debía parar y pasar la noche en el camino. Es decir, que este hombre probablemente a eso de las 5:30, 6 de la tarde, este hombre detuvo su camino y paró. Sí, detuvo y paró, perdón. Pero lo que vemos es que este hombre obligatoriamente se tuvo que detener para no arriesgar su vida, para poder estar con su hijo. Y sabemos cuánto dura la noche, ¿no? Sabemos que es eterna. Nosotros ahora sabemos que la energía se va, digamos, a las 5 de la tarde. Bueno, un ejemplo, que la energía eléctrica se vaya a las 5 de la tarde y a eso de las 5:45 o 6 de la tarde estamos completamente oscuras y no vemos nada. Y estamos desesperados porque no hay energía. Imagínense en estas personas, ¿no? Sin siquiera poder moverse, sin siquiera tener una lámpara ni nada por el estilo. Así que este hombre, digamos que este hombre tuvo que detenerse entre unas 10 o 12 horas antes de reiniciar su viaje. Así que supongamos que este hombre descansó de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Que a las 6 de la mañana este hombre haya reiniciado su viaje, digamos que tipo 9, 10 de la mañana, 4 horas del día anterior, 3 horas ya después de haber amanecido. Digamos que este hombre más o menos tipo 9, 10 de la mañana se encuentra con sus siervos y sus siervos le dan la noticia acerca de su hijo. O sea, es decir que este hombre desde la 1 de la tarde del día anterior hasta las 10 de la mañana, lo único que tiene seguro es lo que le dijo Jesús. ¿Cuántas horas nos dan? Digamos que fuera a las 9 de la mañana. De 1 de la tarde a 1 de la mañana son 12 horas. Más 7 horas, 19 horas pasó este hombre sin saber nada de su hijo, única y exclusivamente creyendo en lo que le dijo Jesús. Nada más, muchachos. 19 horas. Complicado, ¿no? Quizás algunos dirán, ay, 19 horas, eso es poquito. Pero alguna vez hemos estado en la situación de este hombre, quizás era su único hijo. ¿Cuánto tiempo habría pasado este hombre esperando a su hijo? Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos muy seguramente podrán imaginarse esta situación, ¿no? Pasar 19 horas sin tener una sola noticia de su familiar enfermo, más aún en este mundo donde agarras tu celular, envías un mensaje y en menos de un segundo, al menos el mensaje ya le ha llegado a la persona, ¿no? Ahora imagínense en este hombre 19 horas. 19 horas sin saber del hijo. Pero bueno, veamos el versículo 53 para que terminemos y vamos sacando nuestra aplicación final, nuestra conclusión. Y dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y cuando dice su casa es su familia, las personas que vivían con él, al ver al hijo recuperado y sobre todo estoy seguro de que este oficial dio el testimonio. A la hora en que mi hijo se recuperó, ese fue el momento en que Jesús me dijo que creyera, que él vivía. Y su testimonio fue suficiente para que toda esa casa creyeran en Jesús. Así que muchachos, como conclusión para nosotros, es muy importante que demos testimonio. Es muy importante dar testimonio de lo que hemos vivido y compartido. Recordemos algo, ¿no? No podemos obligar a las personas a que crean en el momento que queramos. Cada uno tiene un proceso diferente. Miremos el caso de los Galileos. Ellos creían por las señales. Y aunque Jesús no aprueba eso, lo usó para demostrar su divinidad y ganar almas. Mientras que los samaritanos, mientras que este oficial y su familia, como los de Berea, que podremos ver en el libro de Hechos, ¿no? Ellos solamente escuchando el testimonio. Los samaritanos escucharon a Jesús, este oficial escuchó a Jesús, los de Berea escucharon el testimonio del apóstol Pablo y creyeron en las escrituras, creyeron en Jesús. Los de Berea fueron un poco más precavidos y fueron a las escrituras, revisaron que lo que dijera Pablo era cierto. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? De que es necesario que demos el testimonio,
que demos testimonio de lo que hemos creído, lo que hemos vivido, ¿no? Siempre dar testimonio y que las personas crean, las personas puedan conocer a Jesús y sus almas puedan ser ganadas. Bueno, Señor, yo te doy gracias una vez más porque me permites venir aquí, me permites, Señor, pues a mí compartir tu palabra a pesar, ay, Señor, de mis múltiples fallas, mis múltiples errores, mis múltiples problemas, Padre Santo. Yo te doy gracias por todo lo que me permites hacer. También oro por cada una de las personas que escucharon la primera vez de este estudio bíblico, para aquellos que lo están escuchando en este momento, Padre Santo, de que tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas y también en las mías, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias porque nos permites tener una oportunidad de ser salvos, Señor, de que tú actúes en nuestras vidas. Y todo lo oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.